mes menos de trabajadores desde que comenzó la crisis. Daniel Lacalle, sube el paro, bajan las afiliaciones. ¿Dónde está aquí el buen dato? El buen dato es que estamos parando el proceso de destrucción de empleo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? En España lo que ha ocurrido es que hemos tenido una enorme burbuja, no solamente inmobiliaria, sino de obra civil también, eso es muy importante recordarlo, que se ha pinchado. Entonces había una enorme cantidad de trabajadores que estaban enganchados en esa burbuja, desafortunadamente. Entonces, todo ese proceso de limpieza del sistema se ha empezado, obviamente con mucho dolor, a llevar a cabo, pero lo que estamos viendo ahora es revertir el proceso de destrucción. Y si lo vemos ahora mismo, veremos, por ejemplo, pues que la tendencia es claramente positiva. ¿Qué es lo que ocurre? Este proceso de mejora de las afiliaciones en la seguridad social, lo que ahora mismo hemos visto ha sido, esto es el resultado de que, primero, la devaluación interna, segundo, el pinchazo en la burbuja inmobiliaria, el pinchazo del gasto público en obra civil, etcétera, y ¿dónde nos encontramos ahora? En la encrucijada, en la parte difícil, la parte que es cómo creamos empleo de calidad y además que sea sostenible. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de este trimestre. Y lo que yo creo que vamos a ver en los próximos 6 meses es un ritmo de creación de empleo mucho más rápido, porque todo ese proceso ya lo hemos pasado. Esa es la gran diferencia. Sin embargo, siempre hemos oído que estamos todavía en un proceso de destrucción de puestos de trabajo. Pero sí. Me estás hablando de crecer, de crear puestos de trabajo. De crear puestos de trabajo netos. ¿En este trimestre? Netos, entre el primer trimestre y el segundo trimestre. Ya empezaremos a ver creación de empleo neto. ¿Por qué vamos a ver creación de empleo neto? Primero, porque hemos visto en los últimos años y pico una enorme creación de nuevas empresas. Esas empresas han empezado a gestar sus frutos y a tener un poco de creación de empleo ahora. Y ahora es cuando estamos empezando a ver que esas empresas pueden acceder a un mercado de trabajo un poco más flexible. Hay un problema, que es el del autoempleo, y hay otro problema que es el de las cotizaciones sociales, que siguen siendo muy onerosas. Entonces ahí es donde se tiene que trabajar de una manera mucho más intensiva para que ese proceso de, a mí no me gusta utilizar la palabra brotes verdes, pero ese proceso de empezar a crear empleo no se cercene con políticas confiscatorias. Bueno, vamos a abrir, antes de continuar, si te parece, Daniel, sí, con el resto de la exposición. Voy a preguntaros, voy a empezar con Pablo, ¿qué os parece estas primeras interpretaciones de Daniel? Claro que me lo fiáis. La realidad no es opinable y se mide en datos. Lo que sabemos es que se ha reducido la población activa en nuestro país y eso es indiscutible. En el año 2013 han salido 260.000 personas, nuestros jóvenes mejor preparados y los emigrantes, que eran la base de sostenibilidad del sistema de pensiones. 2, malas condiciones de los que trabajan, y no lo digo yo, lo dicen los datos. El 40% de los contratos temporales firmados en 2013 eran de un mes y se han reducido en un 23% los costes de despido. Esto quiere decir que disminuye la demanda. Es tan sencillo como que la gente no tiene dinero para comprar cosas. Se lo podemos preguntar a cualquiera que tenga un bar o que tenga una tienda, ¿qué tal le va? 3, reducción de salarios. ¿Pero qué salarios? Los de los trabajadores. Se han reducido un 10%, al tiempo que la media de lo que ganan los ejecutivos de las grandes empresas está en 80.330 euros anuales, un 7% más del año anterior. Y yo he estado leyendo artículos de Daniel para prepararme el debate, y yo sé que Daniel hace una previsión del crecimiento en España del 0,9%. Lo que sabemos es que jamás se ha creado empleo en España si España no crecía al menos al 2%. No sé cómo es posible generar empleo cuando vamos a crecer al 0,9%, según dice Daniel. Bien. ¿Cómo? Primero, porque hemos cambiado de modelo productivo. Hemos pasado de un modelo de incentivar la demanda interna a través del gasto público y de la obra civil y de la burbuja inmobiliaria a un modelo exportador. Las exportaciones, el sector exportador ya ocupa el 35% del Producto Interior Bruto de España. Pero eso es importante porque el cambio de modelo que ocurrió, como ocurrió en el Reino Unido, país donde yo vivo, lo que hace es que esos datos históricos de con qué se creaba empleo cambian muy rápidamente. Y eso es una cosa muy importante de entender. Es verdad que sin un crecimiento del 2,5% antes, cuando lo que nos dedicábamos era a meter 1,5 euros de deuda por cada euro de Producto Interior Bruto que generábamos, eso efectivamente era el modelo que solamente se puede comparar al de Tailandia o al de China, que habíamos implementado en los últimos
9 años. Pero al cambiar eso, el nivel de crecimiento que necesitas para generar empleo neto no es tan alto. Esa es la diferencia. Con una leve matización, si me permites, Reino Unido puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Con lo cual resulta que se reducen los salarios, Pablo, y además si devaluar la moneda fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No es verdad. Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno que tú dices. No importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea. Efecto moneda cero. No, me refiero a la eurozona 50%. Y el 75% el 75% es la eurozona, esos tienen otra moneda. Efecto moneda cero, pero luego hay otro elemento muy importante, es ¿qué exportamos? Nosotros no exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco, y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Lo que no queremos darnos cuenta es de que el modelo que habíamos implementado se ha acabado y ahora estamos moviéndonos a otra economía diferente. Y lo mismo que no nos dábamos cuenta en el año 2007, algunos nos llamaban hasta antipatriotas, de que la economía se iba al garete, ahora no nos queremos dar cuenta de que estamos mejorando. Y eso es lo que a mí me preocupa viviendo fuera. Vamos con una última apreciación. Dejando, a un lado que a ese cuarto de españoles que según Cáritas está en una situación de pobreza, decirle que estamos mejorando es complicado, y que con la reducción de la población activa, Intermon Oxfam dice que en el año 2025 tendremos 8 millones más de pobres. Yo he hecho los deberes y he traído un gráfico que compara Estados Unidos y Japón con la Unión Europea en términos de demanda. Y la demanda en los países que hacen políticas monetarias expansivas y controlan su política monetaria, Estados Unidos y Japón, está aquí. Y aquí, en color gris, está la Unión Europea, que son países que lo que están haciendo con los recortes y con una política fundamentada en la deuda, que es lo que nos sale caro. Lo que nos sale caro en este país no han sido solamente los efectos de la burbuja inmobiliaria, sino que todos los ciudadanos han tenido con sus ahorros y con los recortes que rescatar a los bancos, que siguen pagando sueldazos, los bancos a los las cajas, ejecutivos, muy importante. a los bancos. Pero importante, Pablo, importante ese dato que tú pones, porque tú me has hablado de la población activa. En Estados Unidos, aumentando la masa monetaria un 7% anual, señores, imprimiendo moneda un 7% anual, la población activa se ha reducido a los niveles de 1978. En Japón, haciendo la salvajada que han hecho, imprimiendo moneda también para rescatar su gasto público, el salario de los trabajadores ha bajado a los niveles más bajos de 19 años. Daniel, eso España, no es Daniel, una política expansiva, Daniel, eso se llama España robar. Estamos en un nivel de deuda pública equivalente al de 1909, una deuda que teníamos en el año 2009 en el 36%, Japón, la deuda pública del PIB, señores, en este momento por lo tenemos favor, al 100%. mientras habla, se la voy a poner. La deuda pública de Japón son... ¿Cuántos llevo? 3 y 3, 6 y 3, 9... No sé si va a haber pizarra. No hay pizarra. 15 ceros, señores. 15 ceros. El 220% del PIB. Japón pagando un 0,7% por sus bonos a 10 años, señores, los que dicen que el coste de la deuda no importa. Se gasta el 22% de su presupuesto en pagar los intereses de la deuda. Mucho cuidado con esto de las políticas expansivas monetarias, porque no se reduce la deuda. Vamos con una duda de Javier Aroca. Ya sé, el lado izquierdo tiene muchas preguntas. Vamos yo ninguna. Pregunta y alguna reflexión. Primero una aseveración, una afirmación. No he visto en ninguno de estos programas
una cara mayor de felicidad cuando ha venido un economista a este programa que la que tiene hoy el señor Marwenda. Es increíble. ¿Por qué? Porque llevo meses diciendo esto, pues claro, y por fin viene alguien que entiende y lo dice. Yo no me voy a meter en las cuestiones presupuestarias de este programa, pero desde luego si la pizarra lo hubiera presentado el señor Marwenda, estaríamos prácticamente escuchando lo mismo. La felicidad es mutua y yo me alegro. Pero Javier, fíjate, es que Marwenda no hace pizarras económicas porque no es experto en economía. Sí, no, pero la podría Nosotros hacer. traemos expertos en economía que tienen distintos pareceres. Sí, pero bueno, como hay economistas que hacen de tertuliano, no estaría tampoco mal que un tertuliano hiciera de economista, y así estábamos empatados. Claro. Pero bueno, a mí me sorprenden algunas cosas de las que ha dicho mi amigo Daniel Lacalle. Por ejemplo, ha afirmado que hemos cambiado de modelo productivo. Sí, eso he hecho. Y yo estoy muy sorprendido, porque no sé, ni siquiera el gobierno admite que estamos... Claro, es que no lo ha hecho el gobierno, lo han hecho las empresas. Pero vamos, claro... No lo ha hecho el gobierno. Sí, pero fíjate, según los últimos datos de la EPA, en el empleo que hay, ¿de dónde procede el empleo? Ese dinamismo que se dice que hay en el empleo, que tú aseguras que va a ser empleo neto y todo este tipo de cosas. Yo creo... Y en un ejercicio de ilusionismo que yo aprecio, pero que no me lo acabo de creer, ¿no? Bien. El turismo lo crea fundamentalmente en el sector de la hostelería, el sector de servicios. Ajá. Del turismo. Que la mayoría de la gente entiende, entre otros los más expertos, de que es una situación absolutamente coyuntural, que no sabemos lo que va a pasar. ¿Por qué coyuntural? Hay una cosa, Javier, no es cierto. Daniel, sí, porque tú sabes, pero voy a citar, por ejemplo, a Zoreda, ¿no? El vicepresidente voy a pedir que seáis concretos, del lobby más importante del gremio turístico de España. Lo atribuye, entre otras cosas, la inestabilidad geopolítica del este del Mediterráneo. Y el segundo dato. Ahora voy a citar el Instituto Federal de Estadística alemán, que ¿Y dice... por qué no se ha ido esa gente a Mykonos? ¿Por qué no se ha ido esa gente a otros países? Están asustaditos perdidos. Están asustaditos perdidos, Claro, entonces se van de vacaciones. Que no. Que tú no, Javier. ¿Cómo te vas a ir de vacaciones a la península del Sinaí? ¿De verdad que tú De Sinaí, estoy hablando de Mykonos. Mykonos no está en Sinaí, está en Grecia. Sinaí, que es donde más ha evolucionado el turismo. ¿Por qué no se han ido a Grecia, donde ha habido una devaluación interna mayor a la nuestra? Porque hay inestabilidad. Y aquí no. Jaleo, hay Tú me estás diciendo que todo va muy mal aquí. No. He dicho que la inestabilidad geopolítica hace que nosotros mejoremos turísticamente y que eso no se pueda, y que en eso no se puede afirmar en absoluto que esté cambiando el modelo productivo. Lo segundo, iba a citar y cito el Instituto Federal de Estadística. Los datos creo que son de hoy, de ayer. Dice que la balanza comercial alemana está mejorando, pero no porque estén exportando más, sino porque están importando mucho menos. ¿A costa de quién? Fundamentalmente de Francia, también de España. Es decir, las dos variables que tú atribuyes al cambio de modelo productivo, resulta que son en dos elementos absolutamente inestables y coyunturales y que no tienen sostenibilidad, como decía hace muy poco el profesor Antón Costa. Parece que Daniel tiene la respuesta para todo esto, pero Daniel, te voy a pedir que tengas un poquito de paciencia. Publicidad y volvemos con su respuesta. Hasta ahora mismo. Son las 12:37 minutos de la noche. Estamos hablando de economía, estamos con Daniel Lacalle, nuestro experto económico de hoy, hablando de crecimiento, un hombre optimista desde luego, y iba a contestarle ahora mismo a Javier Aroca. Sí, Javier, vamos a ver. Mira, la reducción de la demanda interna, es decir, que los países importen menos porque no necesitan crecer de la misma manera o porque no necesitan construir puentes inútiles, etcétera, no es un problema. No es un problema. La reducción de la demanda interna en España nos ha ayudado a sacar el déficit comercial, el déficit por cuenta corriente, de un déficit enorme a superávit. ¿Por qué? Porque hay una cosa que no se puede gastar en cualquier cosa. Señores, no se puede gastar en cualquier cosa y en Europa tenemos sobrecapacidad de infraestructuras, en Alemania, en Francia, en Italia, en Portugal, en Grecia y en España, sobrecapacidad. Entonces, pensar que los alemanes, los franceses o cualquiera de nosotros se tienen que volver a poner a hacer AVEs, puentes, aeropuertos y carreteras es una salvajada porque donde estamos es precisamente por eso. Donde estamos es precisamente por llevar a cabo unas políticas absolutamente desastrosas de crecimiento, lo que llaman políticas de crecimiento los políticos, de gasto inútil. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se gasta y no se tiene dinero? Que se crea deuda.
Y toda esa deuda que se ha creado, no podemos pensar que se va a solucionar haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el año 2007. Yo no he dicho eso. Yo te agradezco que te extiendas, pero tienes que ser breve, Aroca, breve. Lo único que he dicho, tú has hablado de modelo productivo y yo lo niego. Y lo niego porque el modelo productivo, en la última encuesta de EPA, se basa en dos elementos. El turismo y en Javier, ambos elementos... Y los dos están sometidos a factores exógenos. No, Javier, ambos elementos no hemos mejorado son en el turismo por nada. Lo siento. Ambos elementos no son cíclicos. Léete son el estructurales. Son estructurales. Y te puedo... Déjame explicarte por qué. Léetelo. Déjame explicarte por qué. Sí. La razón por la que la bajada de las inversiones estatales de los países europeos es parte de la mejora del modelo es precisamente el exceso del año 2004 al 2009. No, yo no estoy hablando de eso. Es estructural. Yo estoy hablando de la disminución de las importaciones alemanas. Eso es. Bueno, perdóname un poco, Javier, tenemos que seguir repartiendo juego. Tenemos otro economista en la mesa y es nuestro compañero Antonio Miguel Carmona. Adelante. Bueno, yo no estoy de acuerdo con nadie, salvo alguna intervención, con nadie de los que han intervenido, porque nada de lo que estáis diciendo en cuanto a paradigma es cierto. En España en el año 2013 hay 200.000 ocupados menos, 250.000 activos menos, y se han largado de este país 200.000 personas. El ciclo económico español es siempre el mismo, no es nada nuevo, querido Gabriel, nada nuevo. Comienza aumentando las exportaciones, tiran los demás países de nosotros y nosotros vamos detrás al tran-tran. Con una diferencia en estos momentos, que nuestro consumo y nuestra inversión no han tirado suficientemente por culpa de la política económica de Rajoy, que ha subido... Déjame, escúchame, toma, un bolígrafo para que... Es decir, nuestro consumo y nuestras inversiones... Pues si quieres... Mira, te voy a dar un dato. Mira. Bueno, adelante. En este país... Duelo de economistas. En este país había 16.957.000, más o menos, personas trabajando hace un año. Y ahora hay 16.758.000 personas trabajando. Y yo le pregunto al público, ¿lo ha hecho bien Mariano Rajoy? Vamos a ver. Lo ha hecho... Déjame terminar. ¿Lo ha hecho bien Mariano Rajoy? Permíteme el boli. Que no. Ahora ya me ha fastidiado. Ya me ha fastidiado. No podemos borrar lo que escribamos, o sea que vamos a... No podemos borrar. Ahora, permítanme, por favor, recordarles qué es lo que ocurría aquí y qué es lo que ocurre aquí. Señores, la burbuja de obra civil y de construcción que hemos tenido en este país ha creado artificialmente más de 7 millones de puestos de trabajo. Y esos 7 millones de puestos de trabajo tenían que limpiarse, y ahora lo que hay que buscar es que a esas personas se les encuentre una oportunidad en sectores de alta productividad. Déjame que Gabriel te responda. Mira, Daniel, perdona. De esos y hay que venir de donde veníamos. De esos 97.000 puestos de trabajo menos que en España, una pequeña parte es construcción. Luego no es verdad lo que... Y sector inmobiliario. No es verdad lo que estás diciendo. Recuerda lo que he dicho. No me vuelva... Recuerda construcción y obra civil. Muy importante. Porque aquí siempre os olvidáis de eso. Es nuestro invitado, vamos a dejarlo acabar. No, es que es muy importante, porque, señores, cuando a ustedes les hablan de la burbuja, siempre parece que fueran las constructoras haciendo pisos por ahí, por la costa. 3 millones de pisos vacíos. No, señores, la burbuja incluía todas esas carreteras por las que ustedes no van, todos esos puentes que ustedes no usan, todas esas estatuas que tienen ustedes en sus pueblos y que cuando se van, dan un paseo cada día, se encuentran todos los días un ejemplo del despilfarro de los últimos años. Eso es parte de la burbuja, y eso no creaba puestos de trabajo, endeudaba puestos de trabajo. Esto es muy importante que lo entiendan ustedes, porque cuando usted está gastando un 25% más que sus ingresos anualmente, no está creando puestos de trabajo, está pidiendo prestado. Bueno, antes de continuar, brevemente, por favor, la contestación. Yo brevemente, es decir... Ya me entiendes cuando me refiero. Sí, lleva razón. De esos 97.000 no es verdad que sean ni obra civil ni nada. ¿Tú sabes cuánto vale un corazón? ¿Cuánto cuesta un corazón? ¿Dónde?
En el pecho, generalmente. Hay veces que están... no. ¿Dónde? ¿En qué país? Los que trabajáis en bolsa lo tenéis en las rodillas. Pero ¿En qué país? ¿Cuánto cuesta un corazón? Bien, yo te lo voy a decir. Mira, España va a crecer, por supuesto que va a crecer. Y va a crecer gracias a que las demás naciones van a tirar de nosotros. ¿Y cuál es el problema? No, espera. Como siempre nos ha sucedido. ¿El problema cuál es? Que la demanda interna la tenemos muerta. Y la tenemos muerta por una cosa que dice muy bien Eduardo, déjame. Sí, Eduardo Inda, que es subida de impuestos y matamos al y han matado Mariano Rajoy con la subida de impuestos y con un ministro récord que es Montoro, que nos ha subido los impuestos a la clase trabajadora y a las clases medias cada 15 días, nos ha subido los impuestos y el IVA al cine y muchas más cosas, ha matado el consumo. Recortando los gastos a los trabajadores y a las más débiles de esta sociedad o los dependientes de esta sociedad, ha matado el consumo, las inversiones y los derechos. Qué curioso. Tan es así que España, que empieza a crecer, crece menos que las demás naciones. Y España está creciendo porque crecen las demás naciones y porque cuando sube la marea, todos los barcos flotan. Señores, pero dicho esto esto, es importante que lo entiendan. Es muy importante que, termino, salimos de la crisis, y las cifras ahí, no me las has discutido, obviamente, porque las cifras no son discutibles, salimos de la crisis gracias a los terceros, a los países a los que exportamos, ahí no estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, exportamos, a pesar de que tenemos medio muerto, y cada vez menos, el consumo y la inversión, y a pesar de, y termino con esto, hemos reducido derechos a los españoles. Por eso te he preguntado cuánto cuesta un corazón, cuánto cuesta la sanidad pública, cuánto cuesta la educación pública, cuánto cuesta todo eso que cuesta toda una vida. Vamos a contestar. Ahora le dejamos contestar, ¿de acuerdo? Vamos a contestar. Vamos a ver, primero, las subidas de impuestos efectivamente han tenido un efecto depresor sobre la actividad económica incuestionable. La economía española tiene un potencial de crecimiento, tiene un potencial de crecimiento del 3% y va a crecer un 0,9, un 1%, el año que viene un 1,4%. Por supuesto que tienen un efecto depresor. Pero también lo que nos hemos encontrado ha sido con un déficit que se fue del 11% al 9 y pico por ciento. Esos señores son 200 y pico mil millones más de deuda. Y por supuesto ha habido una serie de decisiones que han sido agresivas. Esas decisiones agresivas no se deberían haber tomado porque donde se debería haber tomado es mucho más agresivamente en el gasto. Porque usted dice que en España el gasto se ha bajado mucho, sin embargo... ¿Tú sabes que Grecia ha eliminado la atención primaria sanitaria a sus ciudadanos? Grecia Por eso es te un pregunto país... cuánto cuesta Grecia un es un país... Aquí es donde entra lo que yo comento en mi libro, que les recomiendo a todos que lean, que es la diferencia entre gasto político y gasto público. La atención primaria y el gasto político. Escucha un momento, por favor, porque como no te has leído mi libro, pasan estas cosas. Sí. El problema... Mi secretaria me ha hecho un resumen. En Grecia, como lo que se han dedicado es a sostener a toda costa, y ha sido una política consciente y agresiva, todos los puestos de trabajo de los asesores, amigos, colegas, atención primaria, la sanidad pública, la educación pública, todo lo que sobra, lo que han hecho para mantener todo eso, lo que han hecho ha sido efectivamente recortar en sanidad, en educación, etc. Antonio, no, por favor, claro, vale de interrumpir, por favor. porque estamos... Y el caso de Grecia es el caso más flagrante de sostener el gasto político a toda costa, a costa de los ciudadanos, por supuesto. Bueno, vamos a continuar un poco más antes de ir con Natibel Preciado. Recuperación y bajada de la prima de riesgo. Explícanos un poquito exactamente qué puede suponer todo esto. Vamos a ver, es muy importante la bajada de la prima de riesgo porque todo esto que estamos hablando ha ocurrido en un entorno en el que el euro está supuestamente muy caro, todo eso, y en el que la deuda sigue subiendo. El coste de la deuda en los mercados ha bajado a niveles de precrisis. Esto es muy importante porque el Estado se financia más barato. Pero es importante entender por qué. Es importante entender que lo que ha habido es un efecto enorme de una cantidad de dinero creado en todos los sistemas que ha llevado a que todos los costes de financiación de los estados hayan bajado. Entonces es muy importante aprovecharlo, pero a la vez hay que tener muy en cuenta que esta bajada, que además, por otro lado, ha sido mejor que la de Estados Unidos, mejor que la de Japón y mejor que la de Reino Unido, sí, absolutamente. De hecho, esto es muy importante para los del Club de la Impresora. España se financia ahora solamente un punto porcentual por encima de Estados Unidos.
Solo, o sea, eso sin imprimir moneda y sin, por supuesto, reducir la tasa de ratio de empleo, la tasa, lo que es el equivalente a la población activa a niveles de 1978. Bueno, vamos a permitirle ahora a Natibel expresar su duda. Sé que queréis todos hablar, o sea que os ruego concisión. La duda es... También, ahora vamos. Perdón, la duda es, no sé si hemos cambiado el modelo productivo. Lo que sí tengo claro es que este modelo productivo al que presuntamente hemos cambiado es perjudicial para los trabajadores. Hay un discurso que nos quieren imponer y que aceptamos mansamente, que es ya nada volverá a ser como antes, el trabajo no será estable, no estará tan bien remunerado, la gente tendrá que moverse, tendrá que aceptar lo que le echen. Es decir, pérdida absoluta de los derechos laborales. Ahí es donde... Hasta que no tengamos... Totalmente de acuerdo. Creemos empleo. Claro. Y además recuperemos los derechos laborales, no habremos salido de la crisis. Por más ceros que me pongáis en las pizarras y más números que me pongáis, no hemos salido de la crisis y no saldremos. Hemos salido de la recesión, no de la crisis. Pero bueno, efectivamente, es importante ese elemento que tú acabas de decir. ¿Por qué es importante ese elemento que acabas de decir? Porque si lo que nos entregamos es a copiar en lo malo a las naciones líderes, es decir, en imprimir y endeudarse, como terminamos, es como los que no son líderes, como Argentina o como Venezuela. Y el problema, pero sin petróleo, y el problema que nos encontramos en ese entorno precisamente es que tampoco funciona en las naciones líderes, ni está funcionando, ya te digo. Si precisamente hablas de precariedad de puestos de trabajo, en Estados Unidos están a nivel de 1978 en cuanto a fuerza laboral, participación de la fuerza laboral en el mercado. Es decir, 90 millones de personas están fuera de la fuerza laboral en Estados Unidos, imprimiendo moneda como locos y muy social todo, muy Obama, yes we can. Pero lo importante que ahí es exactamente, es donde yo entro, es cómo revertimos eso para que los derechos no sean derechos adquiridos por un señor feudal, o sea, el Estado, y los creemos nosotros. Es decir, busquemos un modelo de autoempleo donde la gente tenga poder sobre su propio destino. Esa es la diferencia. Daniel, vamos a continuar con tu perspectiva el crecimiento que es del 0,9. El FMI pone un crecimiento del 0,6, menor. El FMI... Esta es tu previsión. Esta es mi previsión, esta es mi previsión. El consenso se está moviendo hacia aquí, hemos visto, esto es muy importante que ustedes lo entiendan, el consenso de analistas es en el único país de Europa donde ha movido sus estimaciones al alza en más del 35% es en España, de Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs. Ahora mismo estamos en un 0,9% para el año 2014. Es muy importante entender que el Fondo Monetario Internacional casi siempre se equivoca. Esto es muy importante entenderlo. Se equivocó y de manera espectacular con el crecimiento de los países europeos en el año 2008, 2009 y 2010 y se equivoca de nuevo ahora por defecto, en mi opinión. Pues con lo que cobran, ¿podrían hacerte algo más? Pues efectivamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema del Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional utiliza perspectivas que están usando unos modelos en los que hay unas correlaciones, es decir, los movimientos de algunas variables, como los que estaban comentando Pablo y Javier, que históricamente siempre han funcionado, pero que esa correlación se rompió en el año 2007. Eso es muy importante entenderlo. Entonces hay que, los que analizamos las rupturas de correlaciones, somos precisamente los que, habiendo sido extremadamente críticos, estamos empezando a ver que las cosas están cambiando de una manera importante. Bueno, vamos con Alfonso Rojo, que me pedía también paso. Bueno, que hemos estado muy mal. Yo iba a leer antes, cuando había esta discusión, una cosa que dijo Angela Merkel, que es importante tener en cuenta antes de las elecciones. Dice, Europa representa el 10% de la población mundial, Europa somos nosotros también, el 30% de la producción mundial y el 60% del gasto social. Es decir, hay que tener presente, se diga lo que se diga y aunque se cuente ese panorama tremendo, mi corazón, por cierto, me llegó gratis, me lo dieron papá y mamá. Las cosas como son. Pero hay otras personas que hay que trasplantárselo. El mío. Lo tengo aquí, es chiquitito. Porque ¿pero podrías pagar por aquellos que lo necesiten? No, yo conozco gente que es de los que le han hecho el trasplante en vivo y en un hospital público, imagino. Pero bueno, volviendo al tema, es decir, que vivimos en la zona del mundo, nosotros como españoles, en que el gasto social, el bienestar social, la asistencia social es la más grande del mundo. Es decir, en esta zona se gasta el 60% de todo lo que se gasta en el mundo. Dicho esto, y como se ha hablado a nivel de empleo, quizás suene muy fuerte, pero no crearía empleo
el modificar de una vez por todas los contratos y entrar en contratos que inicialmente no tuviesen apenas coste social, o que las empresas, el primer empleo a los que contraten, que sean jóvenes, no paguen los costes sociales, o sea, subvencionado el coste social? ¿No crearía eso inmediatamente empleo, como ha ocurrido en otros países? Como ha ocurrido en Reino Unido, como ocurrió en Reino Unido cuando se acabó todo el gasto en el sector industrial del norte del Reino Unido y había un 60%, un 50-55% de paro juvenil, pues la manera de cambiar eso era precisamente hacer un contrato que sea sencillo, que no sea oneroso, porque aquí hay que entender que cuando uno está cambiando un modelo productivo de alto en capital, de gasto muy importante, a un modelo cíclico y más exportador, lo que no puedes hacer es intentar recaudar desde el primer día. Lo que no puedes hacer es que el primer coste que tenga sean que un autónomo pague 350 euros. Ahora me llegaba un SMS de un lector mío que le han subido las cotizaciones como autónomo un 20%. Entonces, eso no puede ser porque, claro, entre que hay un riesgo en cambiar de forma de trabajar, pues obviamente no puede ser oneroso. Estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero felicitar brevedad os voy a pedir, a Daniel, porque ha escrito un magnífico libro que se titula Nosotros los mercados. Él es hijo de un comunista, nieto de un ministro franquista y primo de una brillantísima política del PP que es Lucía Figar, y él es liberal como Lucía Figar, y Lucía Figar aboga por bajar los impuestos. ¿No crees tú que el haber subido desaforadamente los impuestos se ha cargado la recuperación y ha hecho que España vaya a vivir una estanflación durante muchísimo tiempo? Yo estoy de acuerdo parcialmente con Antonio, es que han subido 40 gravámenes en los 2 últimos años, una auténtica salvajada sin precedentes en la Europa occidental. En mi libro, en Viaje a la Libertad Económica, el segundo, comento que es precisamente ese un gran problema, el subir los impuestos. Podemos decir que ha habido una circunstancia de necesidad de reducir el déficit y todo eso, pero la realidad es que cuando tú llevas a cabo una política en la que pones el mismo impacto en el gasto que en los ingresos, lo que ocurre es que el potencial de crecimiento de la economía, pues obviamente se ralentiza. Pero lo que es importante es que a pesar de esas subidas de impuestos, vamos a crecer un 0,9%, un 0,6% si tiene razón el FMI, que ya lo dudo. Pero no es menos cierto que a lo mejor si no se hubieran subido salvajemente los impuestos, a lo mejor creceríamos al 1,8%. Efectivamente, sobre todo porque hay que entender... ¿Habríamos pagado la sanidad y la educación? Sí, porque hay que entender una cosa, En España jamás, en el pico de la burbuja inmobiliaria, jamás se ha recaudado más de 413.000 millones de euros. Jamás. La burbuja inmobiliaria y de obra civil se ha pinchado, los beneficios empresariales han caído un 67%, ha habido una crisis enorme que ha afectado a las grandes empresas, a las pequeñas, a todo el mundo. Lo que no podemos es intentar recaudar de lo que queda esa diferencia de burbuja inmobiliaria, porque los dos ministros, tanto el ministro de Guindos como el exministro Solbes, han reconocido que suponía entre 50 y 55.000 millones de ingresos fiscales. Eso es lo que no va a volver. Eso es lo que no va a volver. Vamos con Pablo. Sí, yo sí que te he leído, Daniel, y con mucha atención siempre, y es siempre un honor poder discutir con un especialista y procuro hacerlo con humildad, pero esforzándome mucho en estudiar. Y hay realidades que yo te querría plantear. Es verdad que la prima de riesgo está magnífica en Grecia, pero la gente se muere de hambre. ¿Sí? A la gente no le atienden en los hospitales. Entonces, cualquiera que quiera hacer en mi país lo mismo que han hecho en Grecia, asumiendo las recetas que les han dado desde los poderes financieros, me tendrá enfrente, porque yo no quiero un país en el que la gente se muera de hambre. La cuestión de los impuestos es muy grave en nuestro país, porque el problema es que los impuestos lo pagan las familias. En España tenemos un 23% de fraude fiscal, 10 puntos por encima de la media europea. Y además, bueno, son estimaciones de los inspectores de Hacienda, que no es que sean estimaciones de tu padre el bolchevique, son los inspectores de Hacienda. Comunista. Y se plantea, lo decía Inda, y se plantea que el 74% también son estimaciones de ese fraude fiscal procede de los grandes patrimonios y de las grandes empresas, o de las SICAP, que tributan al 1%, mientras las familias con el IRPF tienen que pagar los impuestos. Entonces, digo yo que sería razonable
razonable que un gobierno razonable dijera, hombre, vamos a hacer una reforma fiscal para que en este país paguen las grandes fortunas y no tengan que no tengan que pagarlo todo las familias. Sería razonable que bajáramos el IVA a la gente normal y no se lo bajemos a los ricos que compran obras de arte para especular. Entonces son cosas que podría hacer cualquier gobierno normal precisamente para no acabar como en Grecia. Porque el problema es que aplicando determinadas medidas en Grecia, lo importante, que no son las finanzas, sino que la gente tenga dinero para pagar la luz o para llenar la cesta de la compra, la gente no se muera de hambre y que se convierta en un país subdesarrollado. Entonces, quien quiera hacer que mi país sea un país subdesarrollado, me va a tener enfrente. Pablo, primero, importante, te va a tener enfrente a ti y a todo el mundo, porque lo que se ha hecho en Grecia es el ejemplo de sostener el gasto político a cualquier costa contra sus ciudadanos. Eso es muy importante entenderlo, que la gente lo entienda. Después de una quita del 70% de los bonos griegos, la deuda griega ha vuelto por encima de los niveles a los que estaba antes de esa quita. Es decir, el Estado continúa gastando muy por encima de lo que era. Y efectivamente lo que hace para sostener a todo ese oligopolio de políticos es afectar a los ciudadanos. Es que yo no quiero que afecte a los ciudadanos. Yo lo que quiero es que los ciudadanos se hagan ricos lo mejor y de la mejor manera posible. Y ahí es donde entra la muy importante diferencia entre las políticas de estímulo y las políticas de crear renta disponible, de mejorar la renta disponible de las familias y de las personas. Tú hablas del fraude fiscal. Fraude fiscal, estimaciones, todo lo que sea. Yo lo del fraude fiscal muchas veces alucino, porque, por ejemplo, hablábamos de los ingresos del Estado. Los ingresos del Estado, efectivamente, han caído en la cantidad exacta de lo que suponía la burbuja inmobiliaria, y los beneficios empresariales han caído al 67%. Pero, sobre todo, es que la caja que generan las grandes empresas se ha cercenado. Ustedes ven el IBEX 35 y ¿qué hay? Bancos, constructoras, eléctricas, sobre todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esos tres sectores? Que ha habido una debacle de la caja generada. Entonces, no se puede decir que lo que hay es un fraude de las grandes empresas, porque no están haciendo fraude. Lo que están haciendo es sobrevivir después de un periodo de endeudamiento excesivo. Si es que hasta el ministro de Guindos está diciendo que hay que corregir la ingeniería fiscal que permite a las multinacionales y estar más a la derecha de Guindos. Está de acuerdo con Pablo Iglesias. Vamos a ver, es importante ese punto. Pero es que está diciendo que están erosionando. Vamos a ver, hay una cosa muy importante. Fiscales. Hay una cosa muy importante. Aquí o queremos estar para atraer capital o queremos estar para detraer capital. Esto es muy importante entenderlo. Esto es muy importante entenderlo, sobre todo cuando ponemos como ejemplo a Reino Unido, Japón y Estados Unidos. No tú, pero es muy importante porque la gente dice, no, vamos a copiar a Japón, Estados Unidos y Reino Unido, ¿en qué? En lo malo, en endeudarse y en imprimir, pero nunca en atraer capital. Si no tenemos una política activa, pero activa institucional, donde yo vivo en el Reino Unido, en Londres, enfrente del Parlamento hay un edificio 3 veces más grande que este, que pone "Business is great", hacer negocios es bueno, y donde cuesta menos abrir una empresa que comprarse un Big Mac y una Coca-Cola. Aquí en España, montar una empresa cuesta 10 veces más. Y no solamente cuesta 10 veces más, sino cuesta 10 veces más también en tiempo. Entonces, todo eso es parte del problema. Pero lo que no podemos hacer, Pablo, sobre todo, es empezar por el cuento de la lechera. No podemos empezar por decir, bueno, vamos a gastar y luego a ver si atraemos los ingresos. Porque no llegan. Daniel, tú sabes perfectamente que en España las inversiones que llegan se dedican básicamente o a las telecomunicaciones o al sector financiero, que como sabes perfectamente no genera empleo, porque los gobiernos de nuestro país destruyeron la base industrial de este país. Lo que tiene que hacer un gobierno responsable es construir una base industrial que permita que las inversiones que llegan generan empleo. Pero Pablo, y no si tenemos un 40% de sobrecapacidad industrial. Pero no es verdad, lo que están diciendo a nuestro país es que los jóvenes se hagan camareros y por eso los que son arquitectos, doctores o titulados esto es se van a importante Alemania entenderlo. o se van al Reino Unido. Daniel, acabo, mira, Daniel, o sea, todos los que con toda la humildad, o sea, todos los que hemos estudiado ciencias sociales sabemos que hay 4 maneras de crecer: mediante el consumo, mediante la inversión, mediante el gasto público y las exportaciones. En España el consumo está cayendo a la fuerza porque hay recortes sociales y la gente no puede
comprar. La inversión está cayendo, el gasto público se contrae por la deuda con los bancos y las exportaciones no sirven. ¿Puedo darte un ejemplo de un sitio donde no ha ocurrido eso? En Reino Unido. En Reino Unido, con el crédito cayendo un 5% anual a las empresas, crece un 1,5% en los últimos 2 años y va a crecer un 3% este año. Con el crédito cayendo. Es que, a ver, la OCDE... Toda la OCDE, todos los países, ese modelo industrial de vamos a construir puentes, vamos a hacer unas cuantas fábricas a ver qué pasa y luego ya vendrá la demanda y no sé cuánto. Es que ese es el que se ha acabado. En Estados Unidos, con la economía creciendo un 3% durante 10 años, la demanda industrial no creció prácticamente un 1% anual. ¿Me dejáis dar unos datos en relación a lo que habéis dicho? Hay 4 grandes falsedades que se han dicho en este programa en estos momentos. Querido Alfonso Rojo, gasto social. España ocupa el puesto 20 de los 27 países de la Unión Europea en gasto social. Se habla de Europa con respecto al resto del mundo. Un momento, pero como estamos hablando de España... Con respecto al mundo, no a Europa. Ya, pero como estamos... Tú estás hablando de España. Sí, pero con respecto al mundo. Como estás hablando de España, no podemos decir que hay que recortar el gasto social en España, porque somos... No, yo no he dicho eso. Dejadme hablar. No, pero es que... Bueno, por favor, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que vivimos en uno de los mejores sitios del mundo. En primer lugar... Carmona, al grano. Sí, yo al grano. Si no me interrumpe. En primer lugar, el gasto social en España es uno de los más... Por favor, escuchamos a Carmona que va al grano. Sí, exactamente. Hablando de corazón, que yo en este programa casi me da un infarto. No sé qué me vas a decir a mí. En primer lugar, de cosas que he escuchado. En primer lugar, somos uno de los países con menos gasto social de la Unión Europea. Decir que hay que recortar... Somos el quinto o sexto con menos gasto educativo de la Unión Europea y menos gasto sanitario. Decir que hay que recortar gasto público es una barbaridad. Gasto público no, gasto social, gasto sanitario, gasto en educación, porque es un factor de crecimiento económico. En segundo lugar, ahora te hablaré de gasto político. En segundo lugar, la prima de riesgo ha caído en todos los países de la Unión Europea, menos el país de referencia que es Alemania. ¿Por qué? Porque ha habido una intervención del Banco Central Europeo, no por la política de Mariano Rajoy. En tercer lugar, la pauta de crecimiento que a ti te parece novedosa, porque eres un gran experto en economía financiera, pero no en historia económica, es la misma pauta de crecimiento que ha tenido España en todos los ciclos económicos anteriores. En cuarto lugar, cuando hablas en Grecia de gasto político, efectivamente, ha habido un gasto político en algunos políticos y en la clase, vamos a llamarlo capitalista, que se han llevado el dinero fuera del país y ahora ajustan castigando a la clase trabajadora y recortando la atención primaria en Grecia, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el modelo de crecimiento que me diferencia de ti? Que hay que fomentar la educación pública, la sanidad pública, crear una nación mejor preparada y más sana para que logre crecer. Por eso tenemos los peores resultados del informe PISA gastando más. No, bueno, pues por eso. No, gastando más. Gastando más. ¿Por qué crece más Alemania? Si no me interrumpís, no hablo más alto. ¿Por qué crece más que España, Alemania, Francia, Noruega, Suecia? ¿Que Francia crece más que España? ¿En qué? ¿Dónde? En PIB. ¿Cuándo? En PIB, términos anuales. ¿Por qué crece más Francia que España? ¿Por qué crece más el Reino Unido que España? ¿Por qué crece más ¿Francia es un ejemplo? ¿Por qué crece más Alemania que España? Crece más porque tiene mejor gasto educativo, mejor gasto sanitario, mejor, y no lo digo en términos cuantitativos, sino mejor preparada la población para crecer. Y en estos casos, ¿qué ha ocurrido en España? Se nos ha recortado los gastos, nos han eliminado los derechos y nos han subido los impuestos. Cuando pido brevedad no me refiero a esto. Punto muy importante. Primero, nadie en este foro ha dicho jamás, en ningún momento, que Grecia es el ejemplo de nada. De nada. Pero ni en el crecimiento espectacular de los 15 años anteriores, que era muy keynesiano y muy de esos cuatro... No, tú. Yo no soy keynesiano, no te he dicho a ti. Y muy de esos 4 factores, hasta que explotó. Sino... Sí, pues que es lo mismo. ¿Lo mismo cómo? Y la realidad es que lo que está ocurriendo ahora es el robo de la clase media. Pero eso yo no tengo... Nadie jamás ha puesto a Grecia como ejemplo. Segundo, importantísimo. Cuando tú tienes un modelo como es el de la Unión Europea, que ha sido planes industriales y planes de estímulo sin parar durante 14 como años. Alemania hoy. Durante 14 años. Alemania tiene superávit. ¿Sabes lo que aprobó Alemania tiene superávit. Alemania tiene superávit. ¿Sabes lo que aprobó? Alemania tiene superávit. De 5 segundos. ¿Sabes lo que ha aprobado Alemania ayer? La renovación de su red ferroviaria caduca. Me estás hablando de que no hay Alemania
Es que aquí, ¿sabe lo que pasa, señores? Es que cuando se trata de gastar, la gente no mira al pasado. Dice, Alemania acaba de aprobar la subida del salario mínimo y un plan de infraestructuras. ¿Por qué? 12 años de recortes. Señores, porque un señor que se llamaba Schröder en el año 2003 introdujo un plan que se llamaba el Plan 2010 en el que se ponía el mayor recorte de la historia en el gasto público y en el que se ha llevado recorte tras recortes. Hicieron un plan de estímulo en el año 2008 que fue un desastre, no solamente para ellos, también para nosotros, y tuvieron que revertir esa situación y pasaron de un déficit del 4,3% a superar. ¿A ti te gustaría que la educación... No, perdóname, Antonio, quedan dos voces que no hemos escuchado, que son la de Francisco Maruenda y Beaumont. Brevemente os voy a pedir. Es un día histórico y no he podido hablar. No, a mí me preocupa una cosa más de fondo y sobre todo escuchando a esa bancada, ¿no? Todas las crisis económicas de la historia que han llevado a la decadencia de los países han pasado por la falta de competitividad. Cuando Roma se hunde precisamente porque su economía habla más de derechos, de privilegios, como ahora, pues muchas cosas de este tipo, y se daba, sí, te lo explico, se regalaba la comida, es decir, los artesanos ya no trabajaban. Efectivamente, hay que regalar la comida. Antonio, vamos a escucharle. Antonio, estamos consumiendo el tiempo. A mí me preocupa la pregunta que te iba a hacer. ¿Europa instalada en la sociedad de los privilegios y de los derechos puede sobrevivir en un... No, Antonio, por favor. Van a ver, con vosotros va a haber el 50, ¿eso os enteráis? Oye, tú das historia de la economía, hombre, de verdad. Sabes que hay que ser competitivos, porque tú no puedes no ser competitivo. Francisco, Antonio, vamos a escuchar al experto. Está esperando... En el libro, Viaje a la libertad económica, lo explico. Es decir, los sistemas intervencionistas se preocupan mucho de los pobres porque crean millones de ellos cada año. ¿Qué es lo que ocurre? Se dice, vamos a regalar a los pobres, ¿no? Entonces, efectivamente, mirar la historia económica es muy importante, porque todas las caídas de regímenes en la historia de la Unión Europea han venido después de enormes periodos de gasto y de inflación. Recordemos la Francia, cómo cayó la Revolución Francesa, precisamente imprimiendo monedita y regalando, y por supuesto, confiscando, eso sí, confiscando, y claro, como no llegaba el dinero, echándole luego la culpa a los panaderos porque subía el precio del pan. Eso es historia. Ahora, lo que es importante también... Eso es historia. En 1798 Francia imprimió más moneda que toda la que había creado desde los 50 años anteriores. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar la pregunta de Beaumont. Ya era hora que se escuchara aquí una voz económica realista. Y digo realista por una razón. Porque muchas veces se niega que hay un cambio de tendencia fundamentalmente por razones políticas, no porque no haya un cambio de tendencia, porque se creen que de esa manera le dan un palo al gobierno de Mariano Rajoy, cuando a quien le están dando el palo en realidad es a los españoles y a los empresarios españoles, que somos los que nos hemos ajustado. Fijaros si nos hemos ajustado, que sin haberse ajustado dos conceptos que son fundamentales para las empresas, como son el coste de la energía y los impuestos, estamos saliendo adelante. Y ese es el mérito del pueblo español, de los ciudadanos españoles. Y negar ese mérito a los españoles es una responsabilidad enorme. Y sobre todo, que la niegue aquellos que nos llevaron al pozo de donde estamos saliendo es inmoral absolutamente. Daniel. Yo creo que es muy importante eso que acabas de decir, sobre todo porque hay que tener en cuenta que durante toda la crisis y durante estos años los costes energéticos se han disparado un 70% en este país, porque hay que entender que la presión fiscal no, que es lo que se habla siempre, no, lo que importa es el esfuerzo fiscal, que es lo que se paga de verdad por las personas, no un concepto elusivo como es el de la presión, ha aumentado hasta niveles que son superiores a los de la media de la OCDE. Entonces, competir en esas condiciones es mucho más difícil que si devaluamos o no devaluamos. Eso es muy importante entenderlo, pero sobre todo hay que entender que lo que hemos hecho ha sido esos empresarios que han salido, que cuando uno viaja de España afuera es muy espectacular, porque ves los aviones de líneas aéreas, ya no se va en gran clase a Buenos Aires o a Brasil con el ministro a invertir no sé cuánto, ahora se va país por país, sitio por sitio, buscando nuevos mercados, y lo estamos consiguiendo, y lo estamos consiguiendo de una manera eficaz, y eso por lo menos hay que entenderlo, y eso se ha hecho, no es el gobierno en todo esto. Lo único que ha hecho ha sido no seguir tirando del gasto innecesario. Porque a mí cuando me dicen hay que aplicar planes de estímulo, digo, ¿en qué? Por favor, ¿en qué lo pagamos?
Porque a que alguien me venga y me diga en un país que gasta la práctica totalidad de sus gastos en gasto corriente, ¿en qué vamos a invertir? ¿Queremos más radiales? ¿Queremos más aves? ¿Quieres más puentes? ¿Quieres más puentes como los que hicisteis que no sirven para nada? Ya. Daniel, ha sido un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Daniel Lacalle, gracias a ti. Vamos a continuar con el debate, pero voy a pedir que me acerquen ese monitor porque lo necesito para poder conocer algo más de las portadas de esta noche que están a punto de ser conocidas. Y les voy a pedir una especial atención a la portada del Mundo. Necesito, por favor, ese monitor. Gracias, sí, esto es porque me va a hacer...